Buen día, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. ¿Se me escucha? Bueno, vamos a partir el taller de hoy. Creo que es mi segunda clase híbrida. Hay dos alumnos, muy poquitos. La idea era haber estado en una clase con 25, que era el cupo, ¿no es cierto? Pero parece que muchos otros dejaron ahí. Hoy día tenemos un taller que lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? Tiene tres partes porque son tres temas que tenemos que hablar de lo que nos toca hoy día, del tema de estos señores, los poseedores, ¿ya? Y de lo primero que vamos a hablar es de la actividad evaluada que vamos a hacer, ¿ya? La actividad evaluada se va a hacer con los materiales 4, 5, 6 y 7 que yo les subí. 4, 5, 6 y 7. Los materiales 4, 5, 6 y 7 son tanto una demanda como una contestación, una demanda con una contestación. Es una discusión de dos juicios, ¿ya? Yo ya los he sentado en el escritorio del abogado demandante, los he sentado en el escritorio del abogado del demandado, y hoy día se van a sentar en el escritorio del juez, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra actividad evaluada se denomina el veredicto, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos los materiales 4, 5, 6 y 7, son una demanda de reivindicación de bien mueble. Reivindicación de bien mueble. Con la diferencia que en una demanda un poseedor se va a defender con la prescripción adquisitiva ordinaria y el otro se va a defender con la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Ya? Sí, no te preocupes. Si ustedes miran el PPT, ¿cierto?, que estamos acompañando, lo más importante de una acción reivindicatoria, como se lo enseñé el otro día, es tener en su cabeza que ustedes tienen que acreditar tres cosas. Tres cosas. Primero, ser dueño de la cosa. ¿Y cómo voy a acreditar ser dueño de la cosa? Por lo general las demandas consta del certificado, consta del... Pero si se fijan en el tema que vamos a debatir en este ejercicio, la cosa es un bien mueble, no es un bien raíz. Por lo tanto, ya tantas formalidades esto no tiene. De hecho, hay un caso donde vamos a ver si es tan válida una factura de compra como también tener una patente a nombre tuyo de un vehículo, ¿ya? Si ustedes revisan la demanda sobre la primera que mandé es una demanda sobre una demanda de reivindicación de bien mueble. Esta es. Déjenme un segundito para... Esta demanda de reivindicación de bien mueble, que es la voy a colocar para los que están aquí. Ustedes la vean ahí, ¿ya?
Si se fijan en esta demanda de reivindicación de bien mueble, que hicimos aquí, parte el demandante describiendo un vehículo que habrían recibido, ¿no es cierto?, en una posesión efectiva. Es un vehículo de lujo y cuenta la asociación que ese vehículo siempre estuvo en un museo de arte contemporáneo. Ahí está el dibujo del vehículo, para que lo vean, porque es un autito bien, bien de lujo, si podrán verlo, ¿no? Entonces, el tema aquí es que un señor lo había dejado en un museo, que era de un amigo. La familia ignora mucho si esto era un arriendo que tenía o era un comodato, la verdad. Lo importante es que en ambos casos ustedes tienen que fijarse que él era un mero tenedor, ¿ya? Y la mera tenencia ya la estuvieron revisando, me imagino, en clase. Y hay que ver si este mero tenedor puede hacerse dueño de esta cosa a través de una demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, vamos a tener acreditar dominio, acreditar la individualización correcta de la cosa, el deber de individualización, de singularización que se llama. Yo debo siempre singularizar la cosa. Y la cosa debe ser de tal manera singularizada que lo que a mí se me entregue tiene que ser efectivamente lo que yo singularicé. Sin más y sin menos que eso. Y lo tercero que tienes que acreditar en toda demanda de reivindicación es que esta cosa no está en posesión mía, sino que en la posesión del demandado. Acreditando los tres presupuestos de que soy dueño, la singularización de la cosa y que esa cosa está en posesión del demandado, acreditan los tres presupuestos de la acción reivindicatoria y el juez, conforme a la definición del 889, tiene que devolverte la cosa y ordenar que ese poseedor la restituya. ¿Ya? En la otra demanda, en la demanda del bien mueble, la discusión pasa por la existencia o no de la buena fe. Ustedes saben que para que exista posesión regular debe haber justo título, buena fe. Y si la cosa es un inmueble, además debe existir título translaticio de dominio. ¿Ok? Entonces, la historia aquí es, en el fondo, una persona, Caterpillar, que es un monstruo de las retroexcavadoras acá en Chile, usted lo deben conocer, por supuesto, como arrienda mucha maquinaria para el sector minero, arrienda en sectores por ahí, por los Andes, algunos lugares para estacionar o guardar maquinarias que se vayan a utilizar de repente en faenas mineras y que se utilizan para ese solo efecto. Entonces, mantenerlas ahí cerca de la faena es más recomendable que le viaje la maquinaria de Santiago o de otro lugar. El tema es que había una retroexcavadora que estaba estacionada ahí sin pala. Y el que tenía el deber de cuidado de esa cosa, le dice a un amigo, si es posible, que le pueda prestar una pala de las que él tiene, para colocársela a uno e ir a hacer una faena. No le explicó nada más. ¿Ya? Jamás le dijo que esa cosa estaba en su deber de resguardo, que él tenía el deber de custodia de la cosa, y que el deber de custodia implicaba que él tenía que cuidar la cosa y no salir a trabajar con la cosa, ¿no es cierto? Ya. Pero el que entrega la pala está de buena fe. Y resulta que Caterpillar toma conocimiento de que una de sus maquinarias estaría trabajando en una faena. Van los fiscalizadores y retiran la máquina. Después el señor va a pedir su pala y le comentan que se hayan llevado la pala con la retroexcavadora. Entonces ese señor quiere recuperar su pala, no le interesa la máquina, nada, le quiere tirar la pala mecánica. La pala mecánica luego cuesta mucha plata. No crean que es una bolita de caramelo. Entonces ahí vamos a ver, van a entrar a discutir,
varios temas ahí de discusión, pero lo que yo quiero de este trabajo, estimados, es que ustedes puedan analizar las dos posturas, ¿ya? Y puedan buscar alguna doctrina, ¿ya? Alguna doctrina, ¿saben lo que es la doctrina? Me imagino, ¿no es cierto? La doctrina, inclusive lo que les pasa a la profesora en su cuaderno, porque ella es una doctora en Derecho y lo que ella diga es doctrina, ¿ya? Así que partan desde el cuaderno de la profesora a los miles de tratados del libro de derechos reales y bienes que hay en el ordenamiento jurídico. A ustedes yo les voy a hacer el ejercicio inclusive más fácil que los otros cursos porque van a tener menos tiempo, ¿ya? Otro curso yo les exigí doctrina y jurisprudencia, pero a ustedes solo les voy a exigir doctrina, ¿ok? Ok. La idea de este veredicto, estimados, es que ustedes, igual les voy a mandar al final de la clase el instructivo del trabajo, pero para que lo tengan claro, es que en no más allá de 30 líneas, no más allá de 30 líneas, ustedes escriban un veredicto en el cual acojan o la posición del demandante fundada, rechazando la del demandado fundada. O, a contrario sensu, acojan la postura del demandado fundada, desechando la del demandante también fundadamente. No son los dos ejercicios, elijan uno de los dos. ¿Ya? Todos los años lo voy haciendo más fácil. Bueno, está bien. Antes eran todos y todos, así que de a poquito ya le he ido seleccionando algo de materia. ¿Ya? Entonces, se van a meter bien, léanse varias veces la demanda y la contestación para que vean cuál es el tema que se está tratando, cuál es el derecho. Piensen como hombres justos, ustedes van a ser los jueces aquí no son abogados ni del demandante del demandado, son lo más importante de este ejercicio, que ustedes tienen que ser imparciales, esa es la palabra correcta, ¿no? Vuelvo al PPT. Vamos a ver. Entonces, una de las cosas que se va a discutir en estas demandas es el tema de la interrupción natural de la prescripción, que está en el artículo 2502 del Código Civil. Le vamos a echar una leída a ese artículo muy interesante. La interrupción natural, hoy no traje mis letras, tendré que abrir los ojos más. La interrupción es natural, segundo, cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. Ojo ahí, ¿ya? Esa frase les va a dar mucho que opinar ahí en la discusión. El de la buena o mala fe, ya se los comenté. El dominio acreditado por factura, también hay que revisarlo, si efectivamente eso va a pisotear cualquier intento de prescripción adquisitiva de la cosa. Y como les dije, en el mismo artículo 3, en la demanda que les planteé, sale un artículo que se los quiero leer, que es muy importante, porque muy pocos lo manejan. Y es este. Dame un segundo. Esto lo puse aquí. El derecho. Dice el artículo 4 del reglamento del Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Apaga tu teléfono, por favor, o bájale el volumen. El dominio de los vehículos nuevos, armados, fabricados en el territorio nacional por las empresas autorizadas o internados al país por representantes o distribuidores de los fabricantes, se acreditará con la presentación de la respectiva factura, en la que conste la adquisición y el pago de los tributos correspondientes a la primera venta del inmueble. Tratándose de vehículos nuevos usados que importen directamente su dominio, se acreditará con la presentación de los correspondientes documentos aduaneros en que conste su internación legal. Y aquí viene otra norma, que como que por un lado te dice, sí, necesito la factura, necesito todo, pero miren esto.
Artículo 6 del Reglamento Nacional. El dominio de los vehículos que se adquiera por sucesión por causa de mente se inscribirá con el mérito de los instrumentos. ¿Cierto? Y esta es la demanda. Este es. Ay, perdió la demanda. En la de reconvención. El artículo 33 de la Ley de Tránsito dice: la constitución del dominio, su transmisión, transferencias y los gravámenes sobre vehículos motorizados se sujetan a las normas que el derecho común establece para los muebles. Ojo aquí. ¿Se acuerdan cómo era la tradición de los bienes muebles? ¿Cómo se perfeccionaba? Por la entrega de la cosa. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entremos a discutir. Por un lado hay normas que me están diciendo, no, aquí tiene que tener documentos. Por otro lado dicen, no, esto se puede acreditar por el régimen general de los bienes muebles. ¿Ya? Así que, ¿para qué vamos a entrar más? Materia de entretención de ustedes para el trabajo. Como siempre, mi correo está abierto para todas sus dudas, consultas, orientarlos, y aprovechen porque está súper fácil y la idea es que a todos les vaya súper bien. Bueno, vamos a ver un segundo tema que me interesa ver hoy día en este taller y que dice relación con la regularización de la posesión. ¿Ya? Nosotros como abogados, a esta gente, a los poseedores, no solamente nos vamos a topar con ellos en alguna demanda de reivindicación, en su defensa de la posesión, sino que también es mucho trabajo de abogados regularizar la situación de esta posesión, ya sea transformarla en un dominio mediante la prescripción adquisitiva, o así como también regularizar las viviendas en las cuales esta gente ejerce su posesión. La norma madre, la norma madre de la regularización es el decreto ley 2695 que estudiamos la clase pasada. Como ustedes bien saben, el decreto ley 2695 señala que para poder adquirir el dominio de esta forma, se requiere haber estado en posesión continua, tranquila, sin violencia ni clandestinidad, al menos por el lapso de 5 años. Y además, que en ese lapso de 5 años no te hayan demandado. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, si nosotros nos apuntamos con el dedo a la gente de las tomas, apuntamos con el dedo a los poseedores, ¿no es cierto? Pero una persona que llega a un lugar a regularizar a un terreno que está desprovisto de cierros, ¿ya? Porque si es muy distinto, como yo le explicaba la otra vez, tomarse un terreno, romper la cerca y entrar. Eso es un delito, es una usurpación violenta. Pero muy distinto llegar a un campo que esté desprovisto de cierro, abandonado, donde tú llegues, hagas una división de hechos material, pares una casita, pongas una bandera, y en 5 años nadie te demande. ¿Cierto? No lo podemos apuntar con el dedo ni decirle a ese tipo que es un delincuente. Para empezar, el delito ya estaría prescrito, su acción penal. Son 5 años, es un simple delito. Entonces, tengo que seguir apuntando a esa gente. Esa gente pasa a ser una necesidad, inclusive hasta de los gobiernos, solucionarles el tema. Y aquí es donde estamos nosotros los abogados, porque a esta gente hay que tramitarle estas cosas, por lo general. Y eso se lo tienen que manejar los abogados, por lo general. ¿Ya?
Entonces, como les decía, este decreto ley 2695, cuando se creó el año 79, fue fruto de mucho abuso. ¿Ya? Imagínense que del año 79 hasta el 96. El 96 se le hace la primera modificación al decreto ley, donde al menos se le exige que se le notifique, aunque sea con una carta certificada al dueño, que figure en impuesto interno, el que paga la contribución, que al menos ese señor pudiera oponerse a este procedimiento de regularización. ¿Ya? Y cada vez se le han ido haciendo más modificaciones en torno a tener esta participación. ¿Por qué? Porque este señor tiene derecho a oponerse. Ya lo estudiamos la otra vez, cuando fuimos los dueños, ahora somos los poseedores, pero ese señor tiene derecho a oponerse. Pero la regularización, esta de bienes, como les señalaba, del Ministerio de Bienes Nacionales, ha tenido muchos problemas ahora últimamente, desde el año 2018 en adelante, sobre todo para regularizar loteos que se encuentren en el campo, en el sector agrícola rural. ¿Y por qué? Porque señaló en la modificación que cuando una persona estaba tratando de regularizar un terreno agrícola, tenía que contar con un certificado de recepción de obras que lo daba el director de obras municipales, o si no estaban recepcionadas las obras de urbanización, que al menos estaban garantizadas. Entonces comprenderán que los loteos que se arman en los campos, urbanización no la van a tener para hacer eso. Y por supuesto, desde el 2018, todas estas sesiones de derecho que se hacían por los terrenos agrícolas de 1%, de 0,5%, se frenaron. ¿Ya? Porque en el fondo se vulneran las normas urbanísticas y las normas tienen que ir entre todas, tratar de cumplirse, tienen que entre todas apoyarse, ¿no? No unas que estén funcionando y otras que no. Entonces, en la parte urbana, impecable, porque el decreto ley 2695, yo puedo regularizar una parte que ya está urbanizado y no tendría mayor inconveniente. ¿Ya? Ahora, existe una ley que se llama la ley 20.234, ¿ya? La ley 20.234 establece un procedimiento de saneamiento de regularización de loteo, ¿ya? Esta ley sirve para regularizar terrenos, ¿no es cierto?, que para gente que se encuentra en posesión de ese sector desde antes del año 2006. ¿Ya? Todas las personas que se encuentren en un lugar y no tengan título de dominio desde antes del 2006 pueden regularizar con esta norma. ¿Ya? Ahora, esta norma además no solamente abarca a estas propiedades que tengan solamente, no cubre solamente a estas propiedades que están del año 2006 en antes, sino que también cubre aquellas que se encuentren o formen parte del Catastro Nacional de Campamentos. Catastro Nacional de Campamentos. ¿Qué es el Catastro Nacional de Campamentos? El Catastro Nacional de Campamentos es una encuesta que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en ciertos sectores, ¿ya? Donde se han formado asentamientos precarios o estos de tomas que a veces no son tan precarios, la verdad. Y interviene el ministerio en ese sector y protege esa franja donde está viviendo esa gente
como en una zona donde a esa gente se le tiene que dar una solución habitacional. ¿Ya? Ojo. Por eso que te digo, cuando a alguien se le toma en un terreno, ustedes siempre tienen que preguntar, me tomaron el terreno, averigua si está en el catastro de campamento. Es lo primero que tienen que averiguar. Porque si el dueño pasó, no le van ni a avisar que su terreno está en el catastro nacional de campamento. Pero a ese señor tenéis que llevarlo al mismo, al Serviu para que le paguen. También le pueden pagar, el Serviu le paga, le compra el terreno al final. ¿Ya? Entonces, tan perdido no va. También le podía hacer algo a ese pobrecito. Pero también, por el otro lado, puedes organizar a esta gente y regularizarles también. A la gente que está en el catastro nacional de campamento. Entonces, como les decía, esto más encima, existen hoy en día algunas ONG que financian la urbanización a estos campamentos. ¿Ya? Como les decía, nace para el Estado una necesidad de solucionar habitacionalmente el problema de esta gente. Esta solución habitacional en el Catastro Nacional de Campamentos se ve de tres formas. Si es viable poder regularizar y construir en el mismo lugar que se tomaron, el mismo les tiene que regularizar. ¿Ya? Ahí es donde las normas urbanísticas a veces se restringen a lo mínimo. Ustedes saben que urbanización es agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación de calles y veredas. Eso es la urbanización, en términos generales. ¿Ya? Eso significa que yo tengo urbanizado. Pero también la ley te da una facultad de que si tú no, aunque no tengas recepcionadas las obras tú puedes dejar una garantía en plata y eso te da un permiso para que dentro de los 5 años puedas regularizar. ¿Ya? Pero hay una ley también que se llama la ley de regularización de saneamiento de poblaciones en situación irregular. Estas son poblaciones también que se formaron años atrás y que la gente nunca regularizó. El dueño les vendió derechos, qué sé yo, y después pasó tanto tiempo que el terreno pasó al radio urbano. Y esa gente sigue teniendo títulos de derecho y en circunstancias que nadie la ha regularizado. Esa gente se toma, toda la población se lleva esa información al MIMBU y el MIMBU le sanea a través de esto y les da un título de dominio con límite y todo. Además, para que cada propiedad, si hay propiedades que están en norma irregular, se sanean a través de la ley del mono. No sé si la han escuchado alguna vez esa ley. ¿Nunca? ¿De qué se trata la ley del mono? Es una ley para poder regularizar ciertas viviendas de hasta cierto margen hasta cierto límite nomás, no es para viviendas tan caras, en el cual tú puedes hacer un croquis, por eso se llama del mono, que el dibujito, a eso le llaman el mono, que el croquis de tu construcción y llevarla a la dirección de obras para que te la regularicen por una sola vez. El único caso que no te van a regularizar es que tú ya hayas tenido una infracción notificada por la dirección de obra ahí, que ya se pone un poquito más complicada la cosa. ¿Ya? Eso con respecto a las propiedades urbanas. Pero en el sector rural, yo les comenté el otro día que hay que tener mucho cuidado porque los campos de nuestro país están protegidos por normas urbanísticas también. La norma madre de la protección de los bienes raíces agrícolas es el Decreto Ley 3516 del año 1980 del Ministerio de Agricultura. Dice esta ley: los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera, forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a las 0,5 hectáreas físicas. Y la misma norma
dice que esa limitación, sabemos, 5.000 metros cuadrados, no rige en ciertos casos de excepción. Y aquí es donde tenemos que entrar para buscarles, nosotros como abogados de estos poseedores, buscar alguna fórmula de cómo ellos pueden regularizar sus viviendas. Entonces, si miramos esta ley, dice que se podrán dividir en terrenos inferiores a 5.000 metros cuadrados, escuchen bien acá, tratándose de divisiones o subdivisiones resultantes de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Ahora, si miramos la ley que yo les señalé delante, la 20.234, dice que los loteos de inmuebles urbanos o rurales, que a la fecha de la publicación de esta ley no cuenten con el permiso de loteo de recepción y que cumplan además con los requisitos, podrán durante la vigencia de la presente ley acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización que éste establece. Y escuchen esto, muchachos. Sin perjuicio de los derechos del propietario sobre los respectivos inmuebles. Sin perjuicio de los derechos. O sea que el propietario ya... La ley. O sea, la ley te dice, propietario, tú, si querés cuidar tus cosas, cuídalas. Si no las cuidaste en 5 años, hasta la misma ley les dice que las personas van a regularizar tu terreno sin perjuicio de tus dueños. Sin perjuicio de los dueños. Entonces, ya consideramos esto, ¿no es cierto? Tengo una subdivisión en un campo. Voy a aplicar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que me dice que me da una solución. ¿Qué dice esta ley? Fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir poblaciones ni levantar construcciones. Te lo prohíbe. Y por eso que la gente no entiende cuando compran los derechos en el campo. La ley te lo prohíbe. Pero dicen, ¿pero no hay alguna excepción? Sí, sí hay excepción. Y por eso que la gente sigue tomando ese terreno, y por eso que la gente sigue comprando terreno en los campos, porque hay excepciones para regularizar. Y esta es una de ellas. De hecho dice, salvo aquellas que sean las viviendas del propietario mismo, sus trabajadores, y aquí, escuchen, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o viviendas de hasta un valor de 1.000 UFs. Y se pide un informe favorable a la Serena. Entonces, ¿cómo regularizan a esta gente? Compran un loteo o se toman un loteo fuera de la ciudad, lo dividen, es sin perjuicio del dueño, forman, o sea, el abogado les tiene que formar todo, forman una asociación comunitaria, ¿ya? Que es un comité de vivienda. Un comité de vivienda cuyo fin va a ser regularizar las viviendas donde están viviendo. Esos sacan personalidad jurídica y subdividen y presentan su subdivisión al mismo, como una conjunto habitacional de viviendas sociales, para viviendas de hasta 1.000 UF, si unas 1.000 UF son casi 30 millones de pesos, una casa de 30 millones de pesos. Si esta gente se fue a vivir, a lo mejor no porque se quiso tomar un terreno, porque les cuesta conseguirse un crédito hipotecario, porque, por miles de razones, ¿ya? Porque no hay plata para poder vivir en una casa, a lo mejor tenéis que tener otra situación, tributar más, y esto a veces no da, y aquí tienen formas de cómo regularizar. Ahora, esta misma ley, el decreto ley 3.516, establece la llamada ley Sabaj, que se llama. ¿Ya? ¿La habían escuchado alguna vez? ¿No? La ley Sabaj permite, cuando se trate de transferencia a cualquier título por una sola vez, a un ascendiente o descendiente, ¿ya? Del propietario, por consanguinidad o afinidad. Este podrá dividir su parcela con tal de asignarle lotes a su familia. Ejemplo típico.
Juacito del Campo, que tiene su parcelita de 5.000 metros cuadrados, ha dejado de que su hija construya una casita ahí para que viva con él, con su pareja, ha construido otra ahí para que el hijo menor también tenga su siembrita en 1.000 metros y todo. Ese señor puede hacer una escritura donde le vende estos 2 lotes a sus hijos y esto se inscribe regularizando por ley Sabaj y le va a salir un título de dominio después al señor de 3.000 metros, a un hijo va a tener un título de dominio por 1.000 metros y el otro va a tener un título de dominio por 1.000 metros. Cada uno va a tener su rol, cada uno va a tener su foja y número, cada uno va a tener su dominio. ¿Ya? Hay unos límites con esta ley, dicen que no pueden ser los lotes mayores de 1.000 ni menos de 500, ¿ya? También tiene su rango. Y lo más novedoso que tiene esta norma, la ley Sabaj, ¿no es cierto? Ley 19.807, es que establece que el trámite de insinuación no es válido, ni se necesita, ni se requiere para esto. ¿Qué es la insinuación? La insinuación es un trámite judicial por medio del cual una persona le pide una autorización a un juez para que te deje donar algo. ¿Ya? Todo, creo que dice la ley, lo que valga más de 1 centavo hay que pedir, o 10 centavos se tiene que pedir insinuación para donar. Tú acá en Chile no es llegar y donar. Yo no te puedo donar. No. Yo tengo que pedir una autorización y el juez ve que yo no estoy pasando a llevar los derechos de nadie donándote. ¿Ya? Pero aquí no es necesario y eso aliviana un poco más las cosas. ¿Alguna consulta, alguna duda con esto? ¿Nada? ¿Estamos por allá en clase tampoco? ¿Sale? Ya. Seguimos entonces. Ya lo pusimos. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver las acciones posesorias. Ya vamos a entrar en otro tema. Y la primera que vamos a ver es la querella de restablecimiento de la posesión. Esta es. Pantalla. Y vamos aquí al material 8. ¿No es cierto? Ok. La ley dice que si tú has estado en posesión al menos 1 año, tú tienes derecho a entablar acciones posesorias. ¿Ya? Las acciones posesorias, ¿no es cierto? Tenemos que hay especiales y generales. Las primeras que vamos a ver son las generales, ¿no es cierto? Y sirven para proteger la posesión. Si alguien me amenaza con quitarme esa posesión, yo tengo la querella de amparo. Si alguien violentamente me despojó de esa posesión, yo tengo la acción de restablecimiento de posesión. Y si a mí me despojaron de esa posesión por cualquier otro motivo que no sea violencia, también tengo la querella de restitución que se llama para recuperar esa posesión. Entonces, las acciones posesorias, estas son denominadas interdictos, se llaman también. La finalidad es conservar la paz social. Esta es la finalidad de las acciones posesorias. Son temas inclusive a veces de vecinos, de pelea de vecinos, que por la idea de no poder regularizar, solucionar las cosas, hay que llevar esto
a los tribunales. ¿Ya? Si miramos el ejemplo que yo les pasé, en este ejemplo, don Luis Alberto Barrera tenía su casita, habían llegado, ahí cuentan abiertamente en la historia, fíjense, dice, llegamos con un grupo de 26, 23 familias, sin violencia, sin clandestinidad, hicimos un levantamiento de nuestras viviendas, hicimos divisiones de hechos. O sea, lo que podría estar declarando un delito, lo estáis contando 6 años después. Eso es lo que voy. O sea, sí. Por eso te digo, o sea, hay o no hay delito, no hay delito. Entonces no le des el mismo tratamiento a esta persona, tenéis que tratarla de otra forma. Eso es lo que le trato de decir. Entonces esta persona se tomó el terreno, suena feo. Sí, pero llevaba viviendo 6 años ahí. Y nunca nadie le fue a decir, oye, devuélveme la propiedad, o una demanda, o le pusieron una querella por... No. Se le ocurre irse de vacaciones, no sé para dónde fue, salió con la familia. Y vuelve a las 2 semanas y había otra familia viviendo dentro. Entonces es difícil cuando no eres el dueño. Bueno, tenéis título de dominio. Entonces tenéis que estar clarito cómo te quitaron la posesión. Porque si fue con fuerza, con daño, la querella es de restablecimiento. Y por lo tanto voy a tener que acreditar que soy poseedor y además voy a tener que acreditar la violencia con la cual entraron. Pero si no hubo violencia y entraron de otra forma, por un engaño, por otra manifestación que no sea, la querella es de restitución. Y también tengo derecho a que me devuelvan mi posesión. ¿Ya? Pero esta discusión, estimadas, es entre poseedores. ¿Ya? Yo no le puedo poner una acción posesor en dueño. ¿Ya? Ya, vamos claros. Entonces, este caballero llegó y apareció. Ahí salió una fotografía de cuando estuvo construyendo, de cuando llegó y todo ese tema. Vamos a ver la otra. A ver, estoy guiándome por el PPT. ¿Dónde estoy? ¿A dónde van aquí? Ya, lo del plazo de un año. Ah, eso es importante. Claro, no se toman en consideración los títulos de dominio, pero sí, para ilustrarle al juez, tú tienes que, se pueden acompañar, dice la ley, dice el 923, en las posesiones posesoras no se tomará en consideración el dominio que alegue una de la otra parte. ¿Ya? Ello por cuanto en la especie se litiga respecto de la posesión. Sin embargo, podrán exhibirse títulos de dominio para comprobar la posesión. O sea, yo acompaño, este señor acompaña libremente un título de dominio y estamos aquí en este título, en este sector hace tanto tiempo. Pero es para ilustrar donde yo tengo la posesión, nada más. ¿Ya? Ya les expliqué, las perturbaciones hay que acreditarlo, que son partes de la misma demanda. Entonces, como les decía, esto les tiene que quedar en el PPT. ¿Estaba? Ahí. ¿Ven? Ahí está clarito. Para que proceda una acción es necesario que el profesor haya perdido la posesión. Si no, no, si tú estás tranquilito, nada te va a pasar. Pero, o que se amenace con que me van a perder. La verdad que la querella de amparo se utiliza muy poco. Yo, la verdad que en mi vida la he presentado una, porque cuando ha ocurrido eso, se presenta un recurso de protección que es mucho más eficaz, que un juicio civil. La amenaza se ve por lo más que ha sido desplazada por el recurso de protección. Y, por ejemplo, me acuerdo haber presentado un recurso de amparo sobre unas personas que estaban ocupando un bien nacional de uso público, me acuerdo. Y ahí estuve en la duda si les presentaba un amparo o nada.
Porque muchas veces que el fisco, tú sabes que la ley dice que los títulos, o sea, los inmuebles que no tienen dueños son del fisco. Pero eso no es posesión inscrita, ¿sí o no? Puede decirle la ley que tenga el título, sí, lo tengo súper claro, pero no, no es posesión inscrita. Entonces, por ejemplo, ahí estuve a punto de presentar una vez eso, porque era un bien nacional de uso público, y los bienes nacionales de uso público, hay algunos que sí el Estado tiene título, ya donde lo ha conseguido por declaraciones, por sentencias, qué sé yo, pero hay otros que no, donde no tiene título. Y en este caso tenía título, así que me quedé con las ganas ahí de la... Porque si no tenían título, estaba pintadita ahí esta querella de amparo, pero no se hizo. Entonces dijimos que la de restitución, su objeto es recuperar la posesión perdida. El posesión despojado de su posesión puede pedir que se declare a su favor la restitución de su posesión, y es para que en el fondo me la devuelvan. Y además puede demandar la indemnización de todos los perjuicios que le hayan afectado. ¿Ok? En la de restablecimiento, aquí prima la violencia. Las formas de violencia son roturas de candado, rotura de muralla, de cerco, robar una llave para entrar. Son distintas manifestaciones de violencia. Y la querella de amparo, como les comenté, es de muy poca utilización práctica. En cuanto a las querellas especiales, aquí dejamos un numerito aparte, ¿no es cierto?, para que las podamos ver. Y la primera que vamos a revisar hoy día es la denuncia de obra nueva. Aquí está. La denuncia de obra nueva, y la vamos a poner aquí también porque me interesa mostrarle un ejercicio, Ya. La denuncia de obra nueva, esta es la de obra ruinosa. Denuncia de obra nueva. Un segundito para abrirla. Esta es. Denuncia de obra nueva. En esta demanda de denuncia de obra nueva, don Hernán Retamal, ¿cierto?, vive en la casa donde se ven las ramitas verdes. Esto es muy normal verlo, ¿no es cierto? Puede hacer una vuelta por cualquier población y puede verlo. Pero esto es irregular. Esto no está permitido. Esto no se permite. ¿Ya? Miren. ¿Ya? Aquí tenemos una persona, ¿no es cierto?, que está construyendo, adosándose a mi muralla. Y más encima, está haciendo una ventana en la cual infringe la servidumbre de vista que tengo yo en mí. Yo tengo derecho, al ser dueño y poseedor de algo, a mi servidumbre de luz, ¿no es cierto?, y a mi servidumbre de vista, ¿no es cierto? Esto afecta a mi servidumbre de luz y mi servidumbre de vista. El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción dice que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas, rurales, requerirán del permiso de la Dirección de Obras Municipales a petición del propietario. Por su parte, el artículo 930 del Código Civil establece que son obras nuevas denunciables las construidas en el predio sirviente que embaracen el goce de una servidumbre constituida en él. ¿Se fijan? A mí me está tapando la luz, mi servidumbre de luz,
¿Se acuerdan que cuando estudiamos la definición de los derechos reales, que dijimos que eran sin respecto a determinada persona? Yo soy dueño, ejerzo un señorío, ¿se acuerdan? Un poder sobre eso. Entonces me está afectando mi derecho real de servidumbre de vista con esto. ¿Ah? Por ahí va lo que estamos reclamando. ¿Ah? ¿Les queda claro? Además, el mismo 935 del Código Civil establece una norma urbanística, amigo. ¿Ah? Dice, no se pueden tener ventanas, balcones, miradores, azoteas que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no, a menos que intervenga una distancia de 3 metros. La distancia se medirá en el plano vertical de la línea sobresaliente de la ventana. O sea, no cumple ni siquiera con las medidas del Código Civil. Ahora, hay muchas normas urbanísticas, ¿sí? Y dependiendo de cada comuna también, que te permiten este tipo de cosas, pero por ejemplo, en ciertos metros que no sean, sea un cuarto de la división completa y con autorización del colindante, pues, ¿ah? Donde él también se pueden hacer, un arquitecto te puede regularizar esto, ¿ya? Pero no es la idea. Ahora, ¿cuál es la causa de pedir de esta cuestión? Porque lo importante de mirar esta demandita, ¿cierto? Es ver qué es lo que estamos pidiéndole al juez en el petitorio. ¿Ya? Entonces aquí dice, por tanto, ¿no es cierto? Pido tener entablada la denuncia de obra nueva contra el ICER, decretar provisionalmente la suspensión inmediata de la construcción. Esa es una resolución que hay que pedirla al tiro, ¿ya? Para que le vayan a notificar que mientras rija el juicio, ella tiene que suspender hasta que el juez decida qué va a pasar con su construcción. Además dice, se haga bastante para llevar efecto la suspensión decretada. Ahora, esto, la defensa, porque este señor del lado, la señora Lisset, también tiene defensa, y a lo mejor nos va a tocar defender a la señora Lisset. La defensa siempre va a ir por, al menos señalar lo legal que tiene su construcción, ¿ya? Pero si hay una cuestión que es evidentemente mal, la verdad que la defensa de esa señora va a ser muy complicado y va a pasar mejor por tratar de llegar a un acuerdo en el cual se le dé un plazo para que pueda hacer una construcción bien, conforme a derecho, y que en alguna parte se le pueda autorizar o elimine la ventana, que sí. Ahora, esta misma demanda, si sale una sentencia y ordena demoler la construcción, ¿ya? Y vos te vais y se la notificáis y la tipa no quiere demoler, no demora. ¿Ya? Hay que tener presente que la demolición de algo es una obligación de hacer. Obligación de hacer. ¿Ya? Las vamos a estudiar en el primer taller de obligaciones, vamos a ver las obligaciones de hacer. ¿Ya? Un ejercicio ahí. Pero les dejo adelantado que las obligaciones de hacer están reguladas en nuestro código. Y si una de ellas es realizar una construcción o desarmar algo, y tú no lo desarmas, yo tengo derecho a presentar un presupuesto al tribunal para que el demandado le pague ese presupuesto a ese tercero para que ese tercero lleve a efecto la demolición. Y ojo aquí, si insiste esta señora en que no quiere demoler, tú tienes derecho a sacarle a remate su propiedad para pagar el presupuesto. Hasta eso puede llegar con una obligación de hacer. Inclusive le puedes pedir hasta arresto a la señora. Pues las obligaciones de hacer se ejecutan de la misma forma que están tratadas en el Código de Procedimiento Civil. Y al igual que en el caso que vamos a ver de la denuncia, ¿dónde la dejé? Esta es la denuncia de obra nueva.
y aquí se la voy a... La denuncia de obra, la denuncia de obra ruinosa. Déjenme un segundito para buscarse. ¿Dónde la dejé? Esta es. Ya. Compartir pantalla. Ahí sí. Y ahí la tenemos aquí y acá. En la denuncia de obra ruinosa, aquí no es necesario que seáis vecino colindante de una obra que amenace ruina. Solo requiere que te afecte de cualquier forma en tu posesión. Si miran aquí la historia que se cuenta en esta demanda, la señora Sara Carrizo, a pesar de no ser colindante de esta propiedad, sí está cerca de la propiedad. Vive como a una cuadra, se entiende, de la propiedad, y todos los días tiene que pasar por ese sector para ir de compra o para ir a hacer sus actividades diarias, igual que su familia. Ese edificio, como pueden ver aquí, amenaza ruina. Son evidentes las imágenes, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Eso es un peligro, ese edificio, para quien transite por el lado, cualquier simple temblor lo puede echar abajo. ¿Ya? Esto mismo. Yo también, como una acción posesoria, ¿por qué? Porque la posesión, estoy en un lugar tranquilo, me tengo que desplazar para volver a ese lugar tranquilo, entonces en ese desplazamiento hay algo que me afecta a mi posesión. No sé si me entienden la idea. ¿Ah? Y eso es. Aquí también, la misma situación de la otra demanda. Si el porfiado demandado no quiere demoler, presupuesto de un tercero, el presupuesto se le notifica, si no consignó dentro de tercero día los fondos, tengo derecho a embargarle la propiedad, porque tú veías esa propiedad clara así fea, pero a lo mejor por una inmobiliaria ese terreno es interesante, y para la inmobiliaria echar abajo y quedarse con el terreno feliz. O sea, inclusive por no tener una construcción hecha como corresponde, o tener esto no extraordinario, tú puedes perder tu propiedad. Un abogado te la puede sacar a remate con el único fin de que se pague y se solucione eso. ¿Ya? Así que, dice el artículo 149 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es súper interesante, que cualquier persona podrá denunciar a la municipalidad las obras que amenacen ruina o que, por el mal estado de ciertas partes de ellas, pudieran originar la caída de materiales o elementos de la construcción, sin perjuicio de la obligación de la Dirección de Obras Municipales de solicitar al alcalde que ordene la demolición del todo o parte de dichas obras. Mire, yo tengo clarito que la ley dice que el alcalde puede demoler, pero yo no he visto jamás, en mis tantos años de vida, que la municipalidad demuela algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, si esa es la verdad. Esto te va a servir para denunciar en el juzgado de policía local, para que al infractor le pongan una multa, para que después que tenga la multa no pueda regularizar por la ley del mono, porque lo matáis con eso. Pero el juez de policía local no va a ordenar la demolición de esto. Y el alcalde, por más que diga que hay que demolerlo, no tiene plata para ir a demoler. Entonces, ¿por qué? Porque no le va a pedir al mismo propietario que demuela. Y el propietario no está ahí. Pero es distinto cuando yo se lo exijo con una sentencia que contiene una obligación de hacer. Porque ahí yo llevo aplicable todo lo que señala el Código de Procedimiento Civil. Dejen decirle el título de las obligaciones de hacer, por favor. Título segundo, libro tercero del CPC. Título segundo, ahí está el procedimiento ejecutivo de las obligaciones. Son 7 artículos, ya son súper cortitos. Pero para que vean a lo que podemos llegar para cumplir una obligación de hacer. ¿Ah? Esta otra norma importante que tiene la denuncia de obra ruinosa, que no prescribe. ¿Ya? Mientras existe el peligro, la acción está latente. ¿Ya? Oye, creo que ahí estamos. No, no sé si se me queda algo más en el tintero.
la fecha de Oye, eso les quería preguntar. ¿Hasta cuándo podemos estirar la fecha del trabajo? Yo no los quiero afectar, sé que les viene, pero también sé que hay un límite, ¿no es cierto? Viernes. ¿Este viernes? Como el viernes acaba todo O sea, el viernes. ¿Y cuándo tienen que tener colocada la nota de civil? Ya, o sea, tendríamos hasta el jueves para hacer el trabajo, yo creo. Jueves mediodía, déjenme algo para corregirle. No sé. Porque el examen sigue, pues, sabe estudiar. O sea, No sé si el viernes quiere estar con para eso. ya. Es que si te lo podía averiguar, te lo podría dar hasta el domingo. Por eso te digo que es bien distinto. Queda más tiempo para trabajar. Si no, se lo voy a tener que dejar para el viernes, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a quedar el trabajo para el viernes. ¿Viernes qué día es? Viernes 12 a las 12. ¿Ya? No, del día, porque si hay que cerrar ese día, medir por lo menos mediodía para corregirle. ¿Ya? Y tranquilo, háganlo bien, tienen que todos tratar de sacarse una buena nota. ¿Ya? Si no hay más consultas, acá tampoco. Qué raro. Ok. Terminamos. La